Estamos con el profesor Jean Meyer, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, para una entrevista dentro de la serie 2010, El mundo atlántico y la modernidad iberoamericana, y para tratar con él algunos de los asuntos que tienen que ver, por una parte, con esta iniciativa editorial y, por otra parte, con algunos de los asuntos, de los muchos asuntos de los que se ha ocupado él a lo largo de su larga carrera académica, como con los temas relacionados con la publicación que ampara este tipo de entrevistas y que lleva por título general El mundo atlántico y la modernidad en el espacio iberoamericano. Precisamente quería comenzar hablando de esta perspectiva amplia que tiene nuestra publicación, que contempla la modernidad no como un fenómeno local, sino como un fenómeno que afecta a un mundo global, a un espacio amplio, al espacio atlántico iberoamericano, y una de las, líneas de fuerza de nuestra publicación consistió precisamente en insistir mucho en, por lo menos cuestionar, no sé si desmontar, pero sí cuestionar la idea un tanto estereotipada en la cultura occidental, ya desde la Ilustración, de que hay ciertos espacios en el hemisferio occidental que son, por decirlo así, espacios inadaptados a la modernidad, o donde la modernidad no siguió las líneas canónicamente marcadas por lo que se entendía que debía ser el progreso de la modernidad entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Voy a aprovechar de su propia biografía. El profesor Jean Meyer es de origen francés, es hijo de un historiador, se forma como historiador en Francia y después no solamente resulta ser historiador de México, sino que sobre todo es historiador mexicano, porque él se instala en México y es ahora un historiador mexicano. Mi pregunta, para empezar a hablar sobre esta cuestión, sería la siguiente. Desde su propia experiencia vital, ¿tuvo usted que hacer algún esfuerzo de reinterpretación de la modernidad cuando, después de haber estudiado en Francia, haberse formado en Francia, vino acá a México y se quedó a vivir en este país? ¿Su imagen de la modernidad cambió? ¿Entendió que aquello era algo distinto? ¿Realmente eso le desituaba respecto a lo que había entendido usted que era la modernidad? Bueno, yo llegué a México para hacer mi tesis de doctorado sobre la cristiada, el movimiento cristero, que no había sido en ese momento muy estudiado. Ya había una investigadora que estaba abriendo el campo, pero me topé enseguida con ese problema mayúsculo. A mí me habían enseñado que los movimientos revolucionarios, los movimientos populares, las insurrecciones eran, para simplificar, de izquierda o progresista, y me encontré con un movimiento popular católico contra una revolución mexicana. Y a mí me habían enseñado que la revolución mexicana, igual que la revolución francesa o la revolución rusa, eran fenómenos positivos y que tenían forzosamente que tener el apoyo del pueblo. Y entonces eso me llevó a poner en duda las ideas que yo tenía tanto sobre la revolución en general, como concepto político, social, global, sobre qué es un movimiento popular, y finalmente eso lleva efectivamente a plantearnos el problema de la modernidad, si uno piensa que uno de los ejes de la Revolución Mexicana era modernizar el país, que además era una cosa un poco como la roca de Sísifo, siempre había que volver a empezar, porque las reformas borbónicas en el espacio iberoamericano, en la Nueva España, era modernización. La independencia, especialmente cuando son los republicanos, digamos, liberales que triunfan, es otra vez la modernización. El porfiriato se presenta como modernizador, y materialmente lo es, que duda cabe, incluso más que materialmente, porque el principio de la educación de la escuela primaria moderna en México, no masiva, no alcanza ni a la mitad de la población, pero es una excelente escuela primaria, es un principio. Entonces, como joven historiador me quedé perplejo frente a todos esos elementos que contradecían, digamos,
mi catecismo histórico, lo que yo había aprendido en Francia. Ajá. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo o cuestionaría la idea de que la modernidad es, digamos, por decirlo de una manera muy tajante, la modernidad fracasó en los espacios iberoamericanos del hemisferio occidental, o habría más bien que hablar de diferentes modernidades, diferentes ritmos de modernidad? No, obviamente hay que hablar de tiempos, hay que hablar de modalidades y excluir esa idea que se me antoja absurda de un fracaso. Porque uno podría decir lo mismo de la historia de Francia, que digamos, fuera de México es la que mejor conozco, pero también podría decir lo mismo de la historia de Rusia, que también es la historia de modernizaciones forzadas o no forzadas, pero desde Pedro el Grande, incluso desde antes de Pedro el Grande, y después Catalina la Grande, y después los ministros reformistas de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, modernizar para evitar la revolución, y finalmente llega la revolución, que moderniza a sangre y fuego la Unión Soviética, y hoy en día, cuando uno ve los problemas de Rusia, entonces dice, ¿qué pasó? Otra vez. Y sin embargo, nadie va a poner en duda que Rusia se modernizó. Sí, entonces la cuestión sería la siguiente, tomando como base este mismo ejemplo de comparación, el de Rusia, que me parece muy interesante, la cuestión que surge es la siguiente, tanto en el caso de Rusia como en el caso de México o de otros espacios, podríamos concluir que ha habido fallas en el proceso de modernización, es decir, ha habido espacios no modernizados dentro de estos espacios más grandes. Espacios no modernizados, pues sí, la pregunta es ¿por qué? Y ahí las cosas se ponen mucho más complicadas. Porque si uno ve, tomemos el tema de las desigualdades, que es un tema muy importante hoy en día, tanto por el hecho de que en nuestra sociedad hay todavía millones de pobres, muy pobres, y no solamente en México, sino en toda América Latina, desigualdad entre los países también, pero si uno viaja en el tiempo, se da cuenta que Humboldt, el prusiano Humboldt, cuando viene a México a vísperas de la independencia, llega a escribir que la situación de un peón mexicano de Hacienda es mejor que la de un campesino prusiano, siervo del latifundio del Junker. Si uno lee una historia económica de la Nueva España en sus dimensiones regionales, uno encuentra que una de las provincias más ricas de la Nueva España es Oaxaca. Oaxaca, cuando hoy en día Oaxaca es una de las regiones más hermosas de México, más bellas de México, con tesoros culturales extraordinarios, pero con un nivel de vida fatal y que no se explica ni por la maldad de los hombres, ni las maldades institucionales. Desapareció algo que hacía la riqueza, que es la famosa grana cochinilla, que la industria química, el descubrimiento de las tintoriales artificiales, acabó con esa riqueza, y es algo que siempre debemos tener presente. Y mi última observación se la debo a un gran maestro que nos dejó hace unos años, Pierre Chaunu. Pierre Chaunu decía que el tiempo en la historia era algo esencial. Y él tenía una visión global de la historia de la humanidad, y adentro de esa historia de la humanidad, la historia de América Latina. Y decía, América Latina tiene no lo llamaba problema, él decía, es una realidad que hay que tomar en cuenta, un hándicap, si quieres, que el hombre americano, que llegó entre 50.000 y 20.000 años antes de Cristo, pasando a pie por el estrecho de Bering, en ese momento de la última gran glaciación, después se quedó solo en el continente. Unos pocos hombres en un continente inmenso, sin contacto con el viejo mundo, Asia, Eurasia y África. En el viejo mundo, todos los descubrimientos del hombre prehistórico
entran en un pool común, domestican el trigo por ahí en la Turquía actual, domestican las primeras cabras al pie de los Himalayas, y 5.000 años después toda la humanidad euroafricana, asiática, se ha beneficiado de eso. El hombre americano solo tiene que inventarlo todo. De tal manera que cuando llega Cortés y Pizarro, se encuentra unas altas civilizaciones en cuestiones culturales, sociales, políticas, incluso matemáticas, astronómicas, pero con una tecnología de la edad de piedra, del neolítico. Y falta de grandes animales, de trabajo, entonces es la labor humana que lo hace todo. Y es lo que Chonui dice, entonces esa juventud del hombre americano, comparado a, no la senectud, pero ya la edad adulta del asiático y del euroafricano, es el problema de un tiempo que uno no puede recuperar inmediatamente. Individualmente sí. Príncipes aztecas que 10 años después de la conquista son capaces de escribir versos en latín y son cristianos. Pero globalmente el espacio indoamericano tiene ese, lo vemos en los Andes, lo vemos en ciertas regiones de México, lo vemos en Chiapas, lo vemos en Guatemala. No es para nada un problema étnico, no es un problema racial, eso sería un error total decirlo, pero eso puede explicar los contrastes entre ciudad y campo y entre regiones que son mucho más marcados en América Latina que en Europa. Sí, se refirió usted antes a algo que creo que tiene que ver con este último apunte que hace, y es cuando le preguntaba yo por posibles espacios menos afectados por la modernidad, y me decía usted, sí, obviamente hay un problema de desigualdades sociales muy importantes en nuestras sociedades. Me venía a la cabeza la observación que hacen algunos intelectuales, Walter Mignolo, por ejemplo, acerca de lo siguiente, que precisamente ese aspecto no es que sea fallo de la modernidad o una modernidad inacabada o mal ejecutada, sino que es parte de la modernidad. La modernidad conlleva también la reproducción de esas formas de subalternidad de unos grupos respecto de otros, y argumenta Walter Mignolo, esto se reproduce dentro de la modernidad, es decir, no es que la modernidad tenga que corregir desigualdades, no está en el programa. Yo lo aceptaría, lo aceptaría con, no en 100%, creo que sí, creo que efectivamente la tarea de la modernidad no era suprimir las desigualdades, aunque en algunos momentos sí se lo ha planteado, sino que a veces la impaciencia misma de los modernizadores ha destruido cosas que ya habían sido conquistadas o adquiridas. Creo que hay varios historiadores mexicanos y franceses que han demostrado que el nivel educativo en México, en varios momentos, a vísperas de la independencia, a vísperas de la Reforma, a vísperas de la Revolución Mexicana, había alcanzado un nivel que cae brutalmente después de esos 3 grandes fenómenos revolucionarios. La Guerra de la Independencia, que fue una devastación de la cual no tomamos la medida, se nos olvida que quizá el 10% de la población desapareció, que se destruyeron instrumentos de producción, presas, acueductos, el ganado, que era esencial para el trabajo, pero también formas de sociabilidad, una larga época de paz, no total, pero de paz, comparada a lo que viene después, a este siglo XIX breve, entre 1810 y 1876, prácticamente hay guerras todos los años. Entonces la destrucción es superior a la construcción. Y es una cosa que hay que tomar en cuenta en nuestros problemas latinoamericanos.
de que muchas veces se ha destruido lo que se ha construido. Entonces no es que la gente no haya aceptado, no haya recibido, no sea apta, sino que se le ha destruido, se le ha quitado lo que tenía. Yo quisiera ahora comenzar a hablar a raíz de lo que dice en su última respuesta de otro aspecto que está íntimamente relacionado con este del advenimiento de la modernidad en el espacio iberoamericano. Tiene que ver con el hecho de que las naciones que resultan en este espacio iberoamericano, también algunas naciones de Europa, como España o Portugal, por otra parte, pero específicamente estas naciones lo son a resultas de una disolución imperial. Usted, tenemos la suerte de que usted haya estudiado a lo largo de su carrera académica varios espacios imperiales, no solamente el espacio imperial del que resulta posteriormente la nación mexicana, sino, por ejemplo, estudió muy en profundidad también los imperios de Rusia. Y tendríamos también como punto de comparación la disolución de los imperios centrales en Europa después de la Primera Guerra Mundial, o también después de la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano. Teniendo en cuenta toda esta serie de fenómenos de disoluciones imperiales, me gustaría saber si pudiéramos obtener algunas claves de interpretación sobre la construcción de naciones a raíz de estas disoluciones imperiales. ¿Usted diría que para las naciones que se forman como resultado de estas disoluciones imperiales, es el caso de México, por ejemplo, tienen dificultades añadidas para su construcción nacional? ¿Esto les añade un plus de dificultad para configurarse como naciones, precisamente, por ejemplo, porque tienen que pasar por una guerra, entre otras cosas? Sí, obviamente, e incluso yo añadiría un último imperio, aunque es muy diferente y no se puede comparar, que es el imperio colonial francés, porque eso me tocó, porque digamos yo de niño en la escuela primaria todavía me educaron que se llamaba la Unión Francesa, ya no tenía nombre de imperio, no se hablaba de colonias, pero en mis cuadernos de primaria, cuando el mismo año en que uno aprende a escribir, tenía un mapamundi y en rojo el imperio colonial francés. Y luego al lado de la tabla de multiplicar había la cabeza de un vietnamita con el sombrero puntiagudo, un árabe con el albornoz, un negro con la xexia y un francés con la boina vasca, pero que es también la boina francesa, ¿no? Y con orgullo los maestros de primaria nos explicaban que Francia eran 200 millones de habitantes, de todos los colores y de todos los credos, y el ideal jacobino republicano, ¿no? Y vemos ahora, muchos años después de la desaparición de ese imperio, los problemas de los estados africanos que surgieron después de este imperio. Eso, insisto, no se puede comparar para nada a la explosión, a la caída del imperio español. Pero con todo y anacronismo nos ayuda a entender las dificultades enormes que eso representó. Chonu, otra vez Chonu, yo no puedo vivir sin citar a Chonu. Chonu nos decía en clase, nos decía, el imperio español no murió decadente, fue asesinado por Napoleón. Decía, lógicamente el imperio español debió desaparecer cuando la guerra de sucesión, en este año los catalanes van a festejar, no sé, van a recordar, porque festejar la toma de Barcelona por el ejército francés en 1714. En ese momento que toda América y las Filipinas se quedaron solas, cortadas, separadas, durante muchos años, porque la flota inglesa impedía el paso de Madrid. Y no hubo ningún movimiento de independencia. En ese momento el imperio había dejado de existir. Y Chonu dice, el otro momento que hubiera sido lógico, con una maduración tranquila y poco al estilo Commonwealth británico, pudo haber sido a fines del siglo XIX. Pero Napoleón, la Revolución Francesa, un acontecimiento mayor externo al imperio, y eso no, qué bueno que su perspectiva sea una perspectiva de historia global, porque si no, no entendemos nada. No es que haya sido enfermo el imperio español. Incluso hoy en día los historiadores,
de todas nacionalidades, que estudian España, que estudian Carlos III, e incluso el pobre Carlos IV lo están rehabilitando ahora, no él, su gobierno. España no estaba a punto de caer. Fue la Francia revolucionaria, la Francia napoleónica, que llevó a España al desastre. Pierre Vilar, otro historiador francés, tenía toda la razón en su pequeño libro de que Sage, de la historia de España, dice, habla de Napoleón, de la guerra de España, de la guerra de independencia de España, y dice, y España despierta en la nada, en francés le néant, de las guerras carlistas. O sea, un siglo XIX desastroso, que es un regalo que les dejó Napoleón. Entonces, yo creo que eso explica las dificultades de América Latina en el siglo XIX, porque una élite, una pequeña minoría, tiene el proyecto de nación, tiene el proyecto de construir un Estado, incluso sobre el modelo francés, con el código napoleónico y todo el resto. Pero la nación no existe todavía. A mí me sorprende, me admira, incluso les digo a mis estudiantes o al público cuando puedo dar una conferencia, les digo, mis respetos, esas comunidades indígenas que en 1850, en 1860 en México, cuando tienen problemas de tierras, escriben a Madrid, porque tienen confianza en el rey de España. Y esos presidentes que pasan y los golpes de estados y los generales, aquí no hay nada. Si tú vas al archivo de la reforma agraria, encuentras que el único documento que consideran los pueblos, en tiempo de Cárdenas, cuando la reforma agraria, el único documento que vale es el título primordial que empieza que a nombre del rey de España, bla, 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 ¿no? Entonces, la gente como que se estaba agarrando a algo que funcionaba y de repente la lanzaba a una alberca fría, gente que no sabía nadar. Yo creo que es un poco... Sí, de hecho, esto que dice usted creo que podríamos hacer dentro de este tono comparativo que veamos en nuestra conversación, creo que podemos hacer un ejercicio comparativo con una situación, digamos, no idéntica ni mucho menos, pero sí similar. A la altura de 1900, yo creo que hasta 1914, prácticamente nadie en Europa estaba hablando de la posibilidad o la eventualidad de una disolución del Imperio Austrohúngaro, es decir, era algo que se daba por hecho que existía. Es más, estaba en pleno florecimiento intelectual, artístico, académico, es decir, aquello era una auténtica Nueva Atenas. Y de nuevo ocurrió algo similar, es decir, una situación extraordinaria como es la guerra provoca el final de una estructura territorial muy amplia y, como dijo usted muy bien ahora, es como si los echaran a la alberca fría de repente, es decir, eso no estaba en el programa. Mi pregunta sería la siguiente: comparativamente, los pueblos y naciones que surgen de la disolución del Imperio Austrohúngaro a partir de 1919, algunas, digamos, son más estables, Hungría y Austria, otras son sumamente inestables. Hasta la fecha. Vamos a celebrar los 100 años del principio de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y los Balcanes siguen siendo un caos tremendo. La cuestión de Serbia, del Kosovo, no ha terminado. Y Bosnia-Herzegovina, donde empezó la Primera Guerra Mundial, con Sarajevo, Bosnia-Herzegovina es un pandemonio. Nada está arreglado, para nada. Exactamente, y sin embargo, digamos, las naciones que resultan de la descomposición de la monarquía española en el caso de Portugal es obviamente mucho más sencillo, sí tienen problemas de configuración, es decir, la Gran Colombia se descompone y da lugar a varias repúblicas, la República Centroamericana exactamente igual, pero digamos, no generan grandes problemas de construcción nacional en el sentido de que los espacios nacionales parecen más o menos definidos. México no tuvo nunca ese tipo de problemas, ¿no? Esto podríamos achacarlo al diferente tipo de dominación imperial, de diseño del imperio en cada uno de los casos. Sí y no, pero eso nos debería volver un poquito más indulgente, incluso optimista, para nuestra historia latinoamericana. Porque a 100 años de la independencia,
1921 o 1925, por ejemplo, para Perú. Perú y México están mucho mejor que a 100 años de 1914 o de 1918, cuando cae el Imperio Austrohúngaro. Y el caso del Medio Oriente, el Medio Oriente es todavía el resultado no resuelto de la catástrofe que fue la desaparición del Imperio Otomano. Porque el Imperio Otomano era un imperio, no era para nada democrático y no había entrado todavía en ninguna transición constitucional como el austrohúngaro. Pero si los turcos eran minoría rectora, compartían su poder con otras nacionalidades y eran minoría en el seno del Imperio Otomano. Casi la mitad de la población del Imperio Otomano era cristiana, ortodoxa, católica, protestante, todos los cristianos habidos y por haber, pero es un mundo que hemos perdido y del cual no podemos tener idea. Entonces, en ese sentido, con todo y las insuficiencias de América Latina, le ha ido mucho mejor a América Latina que a los Balcanes, que al Medio Oriente y que a la propia Turquía, que no ha terminado de resolver sus problemas. Quería ahora que habláramos un poco más en esta línea, centrándonos en el caso de América Latina y concretamente en el de México. Quizá lo que voy a decir sería aplicable para toda América Latina, pero creo que lo es especialmente para México. Tengo la impresión, como observador foráneo de México y de su historia, de que así como la historia de la consolidación nacional o del nation making en México ha sido un proceso relativamente exitoso, es decir, no ha habido en la historia de México problemas de nacionalismos internos a la República, nunca nadie cuestionó, ni siquiera los partidos más de izquierda o más de derecha cuestionaron nunca jamás el ser nacional de México. Digamos, en ese sentido es un éxito de construcción nacional. Sin embargo, me da la impresión de que no es lo mismo en el caso del proceso de conformación estatal. Es decir, digamos, la idea sería la siguiente: así como la nación es un proceso exitoso, la construcción del Estado es mucho más contradictoria. Creo que esto además es aplicable para diferentes espacios latinoamericanos, ¿no? Sí. ¿Cree que esto es un signo de esta modernidad de los siglos XIX y XX latinoamericana? Es decir, que con naciones y nacionalismos muy consolidados, sin embargo, la forma estatal venga a construirse y a reconstruirse permanentemente, sí, sin llegar a consolidarse. Yo creo que tiene que ver otra vez con lo que Chonú llama la juventud del hombre americano. Acuérdense que México a la hora de la independencia tiene 6 millones de habitantes, en un espacio inmenso, mucho más que el actual, porque todo lo que en 1848 nos quitaron los Estados Unidos, ¿no? Entonces, México es un archipiélago de islas que cada vez es una ciudad con una personalidad muy fuerte. Mérida, Saltillo, el Saltillo, decían en aquel entonces, Guadalajara, no las enumero todas. Cuando la guerra de reforma, México tiene 9 millones de habitantes. Cuando don Porfirio cae, México tiene 15 apenas. Y cuando Cárdenas deja el poder, México tiene apenas 20 millones. ¿A dónde voy? En esos espacios inmensos, construir un Estado es algo muy difícil. Por eso México nació federal o federalista. Pero no es como en Estados Unidos, no es estados que surgen cuando adquieren un crecimiento demográfico y hay esa expansión, vienen millones de europeos. No es el caso de México, aunque los dirigentes mexicanos hayan buscado atraer la inmigración europea. Llegó, pero a cuentagotas. Entonces lo que tenemos son ciudades, que de hecho casi cada una quiere ser independiente. Y hay ese conflicto entre las ciudades. Y hasta la fecha vemos lo que está pasando ahora en Michoacán, en esa crisis de casi ha desaparecido el Estado local de Michoacán, pide a gritos la ayuda de la Federación
del poder federal central, y cuando llega esa ayuda, inmediatamente despierta y empieza a clamar que están violando su soberanía y duplica las instituciones. Ah, si el centro mandó un comisario, yo mando un comisario. Y yo creo que eso nos permite entender la dificultad de la construcción de un Estado en México. El federalismo, que puede ser en una sociedad canadiense o una sociedad norteamericana algo muy positivo, y conste que no soy centralista, pero creo que el federalismo en México nos ha salido carísimo. Carísimo. Es quizá por esta observación que hace que, pregunto, que un historiador como usted entendió desde un principio que tenía sí que prestar atención, obviamente, a la historia de México como proceso general, y también buscar alguno de estos lugares, precisamente estas islas que formaban el archipiélago que dice usted mexicano, para prestarle atención, porque usted desde muy temprano presta una atención historiográfica muy concreta y muy prolongada en el tiempo a Nayarit, al territorio de Nayarit. Cuando usted estaba respondiéndome la anterior pregunta, yo estaba pensando, usted decía que es muy difícil establecer el Estado dentro de este espacio. Estaba pensando precisamente en el caso de Nayarit, que usted conoce también, ¿no? Sí. Y que termina a la altura de comienzo del siglo XX con una historia tan fantástica como la de Manuel Losada, ¿no? Sí. Donde el Estado es él, ¿no? Sí. En ese espacio nayarita. ¿Sería este un buen ejemplo de esto que nos está usted? Pues yo creo que sí. Precisamente llega un momento en que la élite urbana de esa pequeña ciudad del centro oeste, que se llama Tepic, siente la necesidad de emanciparse de Guadalajara. Pertenece en ese momento al estado de Jalisco, es, a veces se llama prefectura, a veces se llama de otra manera, del séptimo cantón de Jalisco, y trabaja para lograr no solamente su autonomía, pero finalmente la soberanía que le reconoce la Constitución de 1917. Pasó por etapas de territorio militar, regido directamente por México, a territorio federal, que es la antesala del Estado, y en la Constitución de 17 ya se le proclama Estado. Entonces es un caso de precisamente de esas luchas locales, de esos regionalismos que no ponen en duda nunca la existencia de la nación mexicana. Nunca hay secesionismo. Pero Campeche se independizó de Mérida. Por eso hay un estado de Campeche y no solamente un gran estado de Yucatán. Y es un fenómeno que encontramos. Aguascalientes se independizó de Zacatecas. Y siempre es el mismo fenómeno. Unas familias que tienen unos intereses que defienden, y llega un momento que dice ya basta de que los otros manden. Si nosotros somos los que pagamos o que producimos el trigo que da de comer a los mineros de Zacatecas, bueno, que los mineros de Zacatecas nos reconozcan nuestra autonomía política. Y si no quieren, bueno, pues la independencia. Y siempre se logra jugando con el centro. Y todo eso dificulta efectivamente la construcción de un Estado comparable al Estado francés o al Estado... Nos podría remitir a esquemas italianos, eso sí. No es un consuelo, pero muchas veces cuando uno ve los problemas en México o en América Latina, si uno ha viajado un poco dice, no, pero es que en Europa yo conozco lugares donde la situación es la misma o mucho peor todavía. Sí, porque, digamos, en casos que habían pertenecido al mismo espacio, como es el caso de la monarquía española, los problemas de construcción estatal obviamente son también permanentes durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, pero además le añade un problema de construcción nacional con la aparición allí sí de nacionalismos, de identidades nacionales alternativas dentro de la propia nación española, ¿no? Sí. Cosa que en los espacios de América Latina nunca surge, ¿no? Nunca, al grado de que un geógrafo francés, bueno, que hace geopolítica, es mucho más que geógrafo, Yves Lacoste, un día se atrevió a hacer una comparación entre España y los Balcanes, para concluir que no son los Balcanes, pero que en esos nacionalismos periféricos, vascos y catalanes, sí hay elementos como, si a España no le puede pasar lo que a Yugoslavia, y España sí
Se habla de federación, confederación, en fin. Yo quería ahora que habláramos de otra forma de identidad que quizá, junto con la identidad nacional, en el caso de México, en el caso de otros países del espacio iberoamericano, en el caso también de España, de la España como nación también independiente en el siglo XIX, fue tan determinante como la identidad nacional, me refiero a la identidad religiosa. Todos estos espacios surgen como repúblicas católicas, digámoslo así, son repúblicas criollas y repúblicas católicas, exactamente igual la monarquía española del siglo XIX es una monarquía, continúa siendo una monarquía católica, y a lo largo de este siglo que se produce un proceso, digamos, por una parte de emancipación respecto de la autoridad, de la auctoritas en este caso, de la Iglesia, y al mismo tiempo, más tarde, de construcción de sociedades, digamos, laicas, ¿no? Dentro de estos procesos creo que podemos observar una cierta paso cambiado, es decir, hay emancipación política antes que emancipación religiosa, por decirlo de una manera más rápida. Los países de América Latina se emancipan de la monarquía, pero no se emancipan de la Iglesia, y continúan sin hacerlo durante décadas. ¿Cree que esto añade un rasgo muy específico a estos países y a su construcción nacional en la yo creo que sí, y otra vez hay que incluir España en ese esquema. Y eso nos diferencia de los imperios o de lo que pasa después en los escombros del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano, incluso del Imperio Ruso. Porque en el Imperio Ruso sí hay un 80% de ortodoxos y 80% de ruso hablantes, pero hay el 20% que no, y que cada vez que pueden se independizan. Y cuando cae la Unión Soviética, otra vez se independizan. En América Latina, el factor, en América española, el catolicismo, común a todos, el idioma español. Digo, aunque haya poblaciones bilingües, o durante mucho tiempo las mujeres no hablan español, solamente los hombres, mal que bien, lo hablan, de todos modos, sí, hay una lengua única y hay una religión única. Y eso ha facilitado la concreción de las naciones y hubiera podido incluso facilitar la constitución de estados más grandes, como una Gran Colombia, pero ahí entran los factores geográficos de lucha entre ciudades, de los cuales yo hablé anteriormente. No recuerdo quién dijo, creo que fue Mariátegui, pero no estoy seguro. Mariátegui dijo, en términos marxistas, dijo, la burguesía perdió la batalla en España, pero triunfó en América Latina. Es decir, en América Latina la independencia es finalmente algo como una revolución francesa, con el triunfo de la burguesía, y hay esa dimensión anticlerical del Estado burgués que tenemos incluso en la monarquía francesa de Louis-Philippe. Es una monarquía que todavía se proclama católica, pero expulsa a los jesuitas, lucha contra las congregaciones. Hay un anticlericalismo de Estado, no solamente de la República Francesa, que todavía no llega, y mucho menos la Tercera República, que va a separar la Iglesia del Estado, hasta 1905, o sea, se tardó bastante también. México le gana a Francia 50 años, al grado de que antes de hacer la separación de la Iglesia del Estado, el Parlamento francés manda una delegación de diputados y senadores para estudiar en México cómo se hizo la separación de la Iglesia del Estado. Y en los debates parlamentarios se invoca el ejemplo mexicano, que es, entonces, ¿dónde está la modernidad? En este caso, ¿en Francia o en México? Bueno, obviamente, si la modernidad es la separación de la Iglesia del Estado, cosa que hoy en día los católicos no solamente reconocen, sino pregonan, porque por fin entendieron que es la independencia también de la Iglesia, entonces la modernidad está del lado mexicano y colombiano, y porque es una historia de toda América Latina con una cronología que, por cierto, también es paralela a la española.
cada ley de desamortización en España, a los 3, 4 años en México y a los 5, 6 años en Guatemala o en Colombia. Entonces, realmente hay una historia común, y con todo, y que no eran tan rápidos la circulación de las ideas y de las noticias y de los medios, sí circulaba de una manera impresionante. Yo encuentro en las bibliotecas mexicanas de los particulares al año el último libro francés, y si no lo pueden conseguir, lo mandan copiar y regalan copias manuscritas. Yo he encontrado en bibliotecas de provincias copias manuscritas de los libros de Jean-Baptiste C. o de Prévost Paradol o de Royer Collard, los llamados, ¿cómo se llamaban esos padres del liberalismo francés, de la misma generación que Tocqueville, los doctrinarios? Bueno, en México leen los doctrinarios enseguida. Entonces, otra vez encontramos esa dicotomía de un México profundo o un México periférico, donde no llega a eso. Y luego esas ciudades donde en Guadalajara hay clubs, que se llaman clubs, exactamente como en Europa, como en Inglaterra de la época, y que tienen suscripción a periódicos europeos y periódicos nacionales, y que viven realmente a la hora del tiempo europeo, de las revoluciones europeas. Y diría que esas dicotomías, esas separaciones, esos escalones entre esas gentes letradas que sociabilizan su cultura a través de medios de sociabilidad como los clubs, las tertulias, los casinos. Sí, el periódico es muy importante. El periódico y estas masas no letradas que no acceden a ese tipo de comunicación. Es más profunda en México y en América Latina que en Europa, porque también en Europa, digamos, hay esos... Es claro, quizá la alfabetización es más alta, ¿no? Pero sí, pero no tanto, ¿eh? Se tarda bastante. Si usted compara la Normandía o la Bretaña o la Provence, fuera de Marsella y de Aix-en-Provence y de Avignon, si usted compara la campiña francesa a la campiña mexicana, en la misma época usted va a encontrar lo mismo. Eso explica, por cierto, que a la hora de la intervención francesa, tantos soldados franceses hayan podido quedarse tranquilamente en México. Son campesinos franceses, si tienen una profesión, digamos, artesanal, si un maestro herrero o un panadero, le va mucho mejor, se queda en Querétaro o en Morelia y enseguida, ¿no? Pero el hecho mismo de que puedan quedarse tan masivamente señala que no son mundos tan diferentes. El clima lo es, las plantas, los animales, es lo que asombra al soldado francés. Lo demás, se casa con la mexicana sin ningún problema, la mano a la cintura, y eso nos lleva también a reflexionar sobre nacionalismo. Sí, lo había. Hubo una lucha contra la intervención francesa, pero al mismo tiempo yo tengo la lista de 1.500 soldados franceses que se quedaron en México. No hablo de los desertores, hablo de los que pidieron permiso a su coronel para quedarse. ¿Usted imagina al final de la Primera Guerra Mundial soldados alemanes quedándose en Francia, o al final de la Guerra de Vietnam soldados americanos quedándose en Vietnam casándose con vietnamitas? Entonces, es un nacionalismo, pero no es el nacionalismo terrorífico del siglo XX. Y volviendo a nuestra hilo de conversación anterior, estas gentes que obviamente no tienen, lo acaba de decir usted muy bien, estas formas de identidad nacional muy radicalizadas y por lo tanto potencialmente también explosivas y asesinas, ¿no? Como ocurrió en la Europa de entreguerras sobre todo. Sin embargo, sí es, por lo que vamos sabiendo, por los estudios que se van haciendo, tanto en América Latina como en Europa, sí tienen muy interiorizada su identidad religiosa, sí, ¿no? Este escalón al que nos referíamos antes, social y cultural, usted que ha estudiado en profundidad y es quizás obra más conocida la de las reacciones frente a estos procesos de reducción de la presencia de la Iglesia Católica en México, estos escalones son los que pueden permitir explicar por qué hay una reacción tan fuerte desde estos sectores frente a políticas equivalentes a la de 1905 en Francia o 1957 en México. Sí.
Bueno, eso otra vez nos remite a la historia global. El problema no es tanto México o América Latina, el problema es Roma y lo que pasa en Europa. El problema se llama en la primera etapa la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que no tenía por qué tomar ese giro antirreligioso, no solamente anticatólico, sino anticristiano y antirreligioso, contra el cual Robespierre intentó reaccionar incluso, porque Robespierre era deísta y bueno. Pero quedó de la Revolución Francesa esa herencia de un anticlericalismo violento que después de Napoleón, la Restauración, digamos, duerme un poco o mucho, y hay unos casi 50 años, hasta la Revolución de 1848, donde existe un liberalismo católico. Pero un liberalismo católico no estoy hablando de la burguesía católica, estoy hablando de los obispos, estoy hablando de los sacerdotes. Hay dos, por lo menos dos, si no es que tres bandos, digamos, en el cuerpo eclesiástico mundial. Hay un bando reaccionario, monarquista a ultranza, hay un centro liberal, moderado, y hay liberales. Y eso llega hasta Roma, al grado de que cuando en 1846 nombran a un joven obispo papa, y toma el nombre de Pío IX, el famoso Metternich, que era el árbitro de Europa, ese hombre que Kissinger admiró tanto, que hizo su tesis de doctorado sobre Metternich, Metternich escribe una carta diciendo que es una catástrofe, porque la revolución sentada en el trono de San Pedro, porque este hombre era un liberal, con fama de liberal. Y efectivamente la primera cosa que hace es liberalizar el gobierno de la Iglesia, tumba los muros del gueto de Roma para emancipar a los judíos, abole la censura de la prensa, abre las cárceles del Vaticano, del Estado, porque los estados, pues era como el 25-30% de Italia eran los estados pontificales que cortaban en dos Italia, pero surge la Revolución de 1848. Y en el caso de los estados pontificales, en Roma hay una revolución radical, violenta, que quiere proclamar la República, y el primer ministro del Papa y su amigo y su hombre de confianza muere asesinado prácticamente en los brazos del Papa. Y Pío IX huye a Nápoles, se refugia se entrega al rey ultraconservador Borbón de Nápoles, del reino de las dos Sicilias, ahí se queda 2 años, hasta 1850, y cuando regresa es otro hombre. Ya es el Pío IX que conocemos de los libros de historia. En los libros de historia se les olvida mencionar que hubo primero un papa liberal y se vuelve el hombre de la reacción, o quizá la reacción es demasiado, el intransigentismo, que es la palabra que se acuña en ese momento. El Papa es intransigente porque no acepta transigir con ese mundo odioso moderno. Y el liberalismo es la ideología del mundo moderno. Y entonces, a partir de ese momento, Roma prohíbe a sus obispos y a sus sacerdotes ser liberales. En México todavía, en México hay que esperar, eso tarda en llegar a México. Pero cuando viene la Constitución del 57 y las guerras de reforma y la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la expulsión de las órdenes religiosas, es sobre el caso mexicano que el Papa va a redactar el famoso, el terrible Syllabus que acompaña su encíclica Quanta Cura, que empieza: ¿puede el Papa reconciliarse con el mundo moderno? No. No solamente no puede, sino que no debe. Y después enumera los 90 puntos de desacuerdo radical del Papa con... Que por cierto, yo recuerdo compañeros marxistas que me lo hicieron leer, porque yo nunca había leído el Syllabus, y me decían,
la docena de artículos con los cuales los marxistas estaban de acuerdo, porque hay una condena del capitalismo, de la burguesía, de todo, ¿no? Entonces, es el momento de la gran ruptura. Hasta ese momento todo era posible. El Estado le quitaba dinero a la Iglesia estaba acostumbrado. ¿Qué habían hecho los reyes de España? ¿Qué habían hecho los reyes de Francia? Cada vez que tenían problemas económicos, ¡pum!, ¿no? Incluso en 1856, cuando empieza la famosa secularización de la desamortización, el obispo de Guadalajara, don Pedro Espinosa, justo lo estoy un poco estudiando porque tiene que ver con Nayarit y Losada, Nayarit era parte de la diócesis de Guadalajara. Él al principio, antes de que Roma hable, él dice, bueno, ni modo, el Estado ha decidido, entonces pues hay que vender los bienes de la Iglesia. Y sí, hay que dar la prioridad a los arrendatarios, los que tienen 10 años, 20 años, 30 años de trabajar tierras de la Iglesia, que han sembrado árboles, han mejorado, han construido acueductos, tienen la prioridad. Y al año Roma dice, la Iglesia no debe vender nada, ni reconocer esa ley, que es una ley expropiatoria. Entonces, realmente existía en México un partido católico, existían sacerdotes y obispos liberales. Después tuvieron que o entrar en la clandestinidad, algún que otro valiente, como bicho raro, como el padre Rivera, de Lagos, es un tío materno del gran novelista Mariano Azuela, el de Los de Abajo. Él cuenta la historia de su tío, un hombre muy culto, que escribió muchísimo, que polemizó muchísimo con sus colegas sacerdotes que habían abjurado de su liberalismo inicial. Y él se queda como, hay unos pocos. Nuestro amigo nos mencionaba el caso de un gran obispo, arzobispo de Oaxaca en tiempo de don Porfirio, y hasta los años 20 del siglo XX, de origen anglo-mexicano, Thomas Gillow, en el centro todavía está el Hotel Gillow, de esa familia, que fue un modernizador a ultranza, constructor de ferrocarril, partidario de la industrialización, mandaba traer órdenes religiosas de maestros, enseñanza, para modernizar la enseñanza en Oaxaca. Él puso el primer reloj que hoy en día los historiadores del arte lamentan, porque es un reloj que está en la torre de la hermosa catedral colonial de Oaxaca. Este es Monseñor Gillow. Monseñor Gillow nunca habló de política. Muy prudente, sabía perfectamente que la separación de Iglesia y Estado no permitía. Pero era un hombre profundamente liberal y capaz de sobrevivir a todos los regímenes. Ahora yo quisiera, para ir terminando nuestra entrevista, por lo que usted nos viene contando, podríamos ir deduciendo que sí existe un escalímetro que nos permite ver la modernidad a escalas distintas, se produzcan en un ambiente o en otro de este hemisferio occidental, que no deberíamos tampoco descartar a priori, como han hecho, por cierto, muchos científicos sociales del mundo anglo, la posibilidad de desarrollo de una modernidad distinta o de formas de modernidad alternativas a la que se produce en el Atlántico Norte. Por lo que nos dice también, pues ha habido sí una forma exitosa de creación de la nación, quizá mayores problemas en la definición del Estado. Esto tampoco es algo absolutamente extraño, sino que ocurre también en otros espacios del hemisferio occidental. Incluso nos dijo usted, y conviene recordarlo mucho, en algunos casos como el de México o Colombia, si la modernidad también es una separación entre religión y política, o entre religión y política institucionalizadas a través de la Iglesia y el Estado, pues esto se produce con 50 años de antelación, ni más ni menos, en América respecto de Europa y del país que se tiene por emblema de esta política, que es Francia, que lo hace hasta 1905. Entonces una de mis preguntas conclusivas sería la siguiente:
¿por qué entonces México en 2010 celebró dos revoluciones, la de independencia y la Revolución Mexicana? O dicho de otra manera, en esta línea de modernidad, ¿a qué venía la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana es un accidente. En la historia es algo que no le gusta a los historiadores, pero en la historia le puede pasar a las naciones lo que le pasa a las familias. Tú manejas muy bien, tienes un buen coche, en buen estado, pero en la curva hay grava o hay aceite que dejó un camión antes. Y todo el mundo, va toda la familia y feliz y regresan de vacaciones y el accidente. Y muere uno de tus hijos. Es una tragedia. Ahora se ha puesto de moda, ¿qué hubiera pasado si? Luis González nos contaba que cuando la última reelección de don Porfirio, los embajadores estaban muy preocupados y los inversores estaban muy preocupados, porque todos decían, es que don Porfirio es un milagro, México es un milagro gracias a don Porfirio, pero ya don Porfirio está viejo, si se nos muere. Y entonces Porfirio, que lo sabía, invita a los señores embajadores a un desayuno en el colegio militar. Y cuando llegan los señores embajadores, el edecán le dice, perdón, el señor presidente está un poco retrasado, pero si quieren pasarlo a la sala de armas, está terminando su entrenamiento. Y entran y ven a don Porfirio en un asalto con sable. Y dicen, no, pues este señor todavía va a vivir, va a aguantar los 4 próximos años. Bueno, supongamos que ese mismo día don Porfirio, al salir de la bañera, resbala sobre el jabón y se desnuca. No hay reelección, no hay Revolución Mexicana, hay estatuas de don Porfirio en todo el país. ¿Exagero? No creo. No creo, porque la Revolución Mexicana en ese momento es política. El problema es esa última reelección. Madero estaba incluso dispuesto a contentarse con la vicepresidencia. O sea, un fenómeno político que después, eso sí, después, toma dimensiones sociales, militares, de violencia, que hace efectivamente que es el, ¿cómo decir? Es la matriz de todo el siglo XX mexicano y que no hemos terminado todavía de digerir totalmente. Entonces es normal que se celebre. Y respecto de esto, ya conclusivamente, usted ha insistido mucho en muchos de sus textos sobre la revolución en desmitificar, por lo menos resituar algunos de los estereotipos más habituales sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Esta idea de las hordas campesinas, de campesinos desposeídos que son los que hacen la revolución, una revolución que tiene una visión, como todas las revoluciones y como todos los hechos similares a la Revolución Mexicana, siempre existe una visión, digamos, romántica de estos hechos que tiene un éxito muchísimo mayor que el de un relato sosegado, científico y a pie de documento de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que debemos resituar la Revolución Mexicana dentro de sus parámetros, como historiadores, como científicos sociales, dentro de sus parámetros reales, ¿usted qué lugar diría que ocupa dentro de las revoluciones contemporáneas? Es decir, sí es cierto que es el primer gran fenómeno revolucionario del siglo XX, pero ¿estaría en esa línea de revoluciones del siglo XX? ¿Está más en la línea de revoluciones o de cambios, digamos, violentos de régimen del siglo precedente? ¿Es algo extraordinario y peculiar? ¿Es un accidente? No, yo creo que sí se puede comparar con... se puede comparar con ciertos episodios de la Revolución Rusa, aunque no haya nacido de la Primera Guerra Mundial, y se puede comparar, yo creo de manera más interesante, con la Revolución Republicana China, que en Sun Yat-sen tiene su madero. Y hay que recordar que Sun Yat-sen era cristiano, Sun Yat-sen era protestante, cristiano, Chiang Kai-shek también.
que es una cosa que muchas veces nos olvida cuando hablamos de la Revolución China, que es contemporánea de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana. Tenemos el mismo fracaso del intento democrático inicial y después el reino de los famosos señores de la guerra y los caciques y esa violencia tremenda que perturba a China para mucho tiempo. Entonces, sí, es una revolución moderna del siglo XX, aunque haya surgido por razones totalmente diferentes. Y como siempre, ya que su tema es la modernidad, las revoluciones siempre tienen una dimensión restauradora, antimoderna y de regreso al pasado. Cuando Luis González gustaba decir que el presidente Cárdenas era el último virrey de México, y decía, ¿elegido? ¿Qué es elegido? Es un intento bastardo de regresar a la comunidad campesina indígena que había liquidado la reforma. Y también gustaba decir que incluso la nacionalización del petróleo, que nos remitía al derecho romano y a la recuperación del subsuelo, y que había muchos aspectos de la Revolución Mexicana que no es una ambigüedad, son las dos caras de todas las revoluciones, de un regreso a ciertos momentos del pasado, de borrar la última modernidad que se consideró negativa o demasiado agresiva, como por ejemplo la proletarización de los campesinos o la creación de un proletariado industrial explotado, y entonces esa búsqueda de justicia y la incorporación de elementos como los artículos sociales de la Constitución mexicana parece que sí han sido bastante inspirados del catolicismo social, de la doctrina social de la Iglesia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces tenemos finalmente es una creación original, no cabe duda. Y para concluir sobre la nación, en 2014, en todas las Américas, yo creo que, quizá con la excepción de Chile, México es la nación más integrada. Es decir, donde la gente, donde todo el mundo se reconoce y se proclama orgullosamente como mexicano, sabiendo que es mexicano. No se puede decir lo mismo ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Y hay varios países de América Latina que todavía están en búsqueda de una identidad nacional o de homogeneizar, de expander a todos sus habitantes el concepto nacional. Mientras que los mexicanos, vas a Estados Unidos y en un suburbio de Nueva York te dicen, aquí es México. Y es gente de Atlisco que está vendiendo tacos. Pues muchas gracias, ha sido un placer hablar con usted. Gracias por preguntas tan sugerentes a las cuales es imposible contestar. Muchas gracias.